Bueno, ahí, perfecto. Bueno, entonces, en la primera parte hicimos, digamos, toda la presentación sobre el encuadre de la clase, la ubicación dentro de la capacitación, la pertinencia de hablar dentro del módulo de violencias, de las violencias estatales y sobre todo las violencias por omisión, que son las más invisibilizadas y, digamos, las que más cuesta revertir porque requieren de muchas acciones combinadas que no dependen precisamente ni de nosotros, ni de nuestras buenas intervenciones, ni de las capacitaciones que podamos hacer. Y luego, digamos, abordamos uno de los tres núcleos problemáticos que me interesaban ver sobre el tema de violencias, y es el tema de los niños que requieren de protección excepcional a partir de no disponer de familias apropiadas para su desarrollo. Bueno, esta primera parte concluyó con una cantidad de interrogantes, con una cantidad de preguntas, que solamente continuar con las opiniones de cada uno de ustedes podría insumir todo el resto de la clase y seguramente la casuística es enorme, pero digamos, yo, digamos, para cerrar este punto, lo que les comento es que una de las cuestiones que vengo, digamos, analizando desde que se empezaron a hacer estos relevamientos, es que si bien relevamiento a relevamiento, la cantidad de niños que estaban en dispositivos de cuidado por no disponer de familias favorables, la cantidad en términos absolutos viene disminuyendo, los núcleos duros de esta situación son el de discapacidad, que ya les dije, y el núcleo de discapacidad es durísimo porque son los que permanecen dentro del sistema, los que muy dificultosamente son adoptados. Bueno, también otro de los puntos difíciles son el tema de los grupos de hermanos, sobre todo, digamos que los que van quedando en el sistema son los más grandes, porque los más chicos tienen más chances de posibilidades de adoptabilidad. Y luego también dentro de los núcleos más duros están, y dentro de los motivos de ingreso al sistema, son todas las cuestiones combinadas de tipo transgeneracional y digamos que vienen por parte de los padres y que se vienen cronificando. Y esto, digamos, es como un aspecto que suma a la lectura de las violencias estructurales. Digamos, lo que comentó María Virginia con el caso de donde la familia es muy complicada y por eso es imposible el tema de trabajar en restablecimiento de vínculos, y también incluso la familia ampliada. Entonces, digamos, nos vamos a encontrar muchas veces que no se pueden encontrar alternativas de referentes afectivos también dentro de las familias ampliadas porque, tal como solemos decir, muchas veces cuando miramos qué pasa en estos temas, están todos rotos. Y están todos rotos porque además el tejido social está roto. Entonces es como que cuesta mucho, digamos, remontar a partir de acciones voluntaristas, lo que en términos sociales implica un tejido social que está dañado. O sea que, digamos, sobre este tema, digamos, quedan posibilidades de pensar si se pueden hacer mejores programas de acogimiento o si en realidad, digamos, como en muchos temas, lo que hay que hacer es cambiar las preguntas, ¿no? Porque a veces, digamos, las preguntas que nos llevan, digamos, a, confirmar en forma retórica que hay falta de recursos, son preguntas que no nos llevan a la posibilidad de resolver los problemas. Entonces, ¿qué sinergias, qué posibilidades de articulación hay
Por ejemplo, lo que dijo María Virginia es muy bueno porque justamente hace la referencia de la ventaja de las localidades chicas, de los lugares chicos, donde operan, digamos, ciertos lazos en términos de solidaridad, operan en un sentido de comunidad, cosa que se pierde mucho en el tema de las ciudades grandes, en los anonimatos, en los enclaves urbanos, donde muchas veces ni siquiera miramos al vecino. Bueno, igual el punto siguiente es el tema de los chicos en situación de calle, para los cuales no voy ahora a proyectar ninguna diapositiva, solamente les voy a contar, los datos los tienen. Miren, la situación de niñez en situación de calle, digamos, en situación de asfalto, como se quiera decir, para mí es uno de los núcleos más duros del sistema de protección, porque son, digamos, los chicos donde, no sé, digamos, en los casos en que llegan a los juzgados, pero son los chicos que son todo el tiempo, digamos, carne de selectividad del sistema policial en términos de control del espacio público, del sistema policial en términos de muchas veces encontrarlos a partir de consumos problemáticos muy dados vueltas en la calle o con situaciones que ameritan alguna hospitalización, y cuando no, por la policía en función de acciones disvaliosas o acciones que ameritan reproche penal. En realidad, digamos, los chicos de la calle son un colectivo muchísimo más vulnerado porque tienen todas las vulneraciones superpuestas y combinadas y mucho más agravadas por motivos de género, digamos. Si bien la calle suele ser un entorno muy violento para todos, para las niñas, muchísimo más. Por las violencias además de carácter sexual, de carácter de abuso, de explotación que sufren en las calles. Cuando se quiso hacer en el último censo de población y vivienda en el año 2022, un relevamiento de las personas que estaban en situación de calle, 2 días antes se avisó en todas las provincias que se iba a hacer un dispositivo. Bueno, muchas provincias ni siquiera lo implementaron, pero digamos no fue muy exitoso el relevamiento, porque el relevamiento dio un total de menos de 3.000 personas para todo el país, cuando, digamos, solamente en la ciudad de Buenos Aires, el relevamiento que periódicamente se hace desde el gobierno de la ciudad da solamente con las personas que están en paradores y las que se buscan efectivamente en el espacio público, da que diariamente se encuentran 3.000 personas en situación de calle, de los cuales más o menos 170 son niños, ¿no? Ustedes saben que además la situación de calle es una situación, digamos que ahora son familias que están en situación de calle. En algún momento se decía que las personas que estaban en situaciones de calle eran casi los más lúmpenes y que muchas de las personas que estaban en situaciones de calle además tenían problemas de padecimientos mentales. Hoy por hoy, digamos, también hay muchas familias y muchas familias con niños que reproducen su cotidianidad dentro de la calle. Y bueno, para aquel momento salieron las organizaciones a decir que los datos no eran datos fidedignos y empezaron a confrontar con datos de las propias provincias. En algunas provincias dijeron que ellos no implementaron el censo porque no tenían gente en situación de calle. Cosa que después, digamos, aparece contrariado por las entrevistas o por lo que dice, digamos, la gente que vive en las provincias, pero además particularmente existe otra situación muy preocupante, que es el tema de lo que es la situación, no sé cómo es en las provincias de ustedes, pero nosotros en Buenos Aires tenemos acá lo que son las villas miserias, los barrios precarios, digamos, donde la gente ya no vive en situación de calle, sino en situación de pasillo. O sea, es la exclusión dentro de la exclusión. Como a veces hablamos del castigo dentro del castigo, es la exclusión dentro de la exclusión. O sea,
son los casos, cuando yo digo es el núcleo más duro del sistema, por donde no hay por dónde empezar, ¿no? A mí, digamos, a veces se me ocurre pensar el tema del sistema, digamos, el sistema amplio de protección de la infancia como una mesa de ping-pong. Me gustaría por ahí compartir esto con ustedes, ¿no? Digamos, es una mesa de ping-pong donde, por un lado, digamos, el sistema de protección, lo que no puede atajar, trata de ver, de acuerdo, digamos, a la temática, si, digamos, lo pelotea al sistema terapéutico asistencial, porque ustedes saben que hoy por hoy la ley de salud mental también prevé el control de legalidad y las internaciones involuntarias por motivos de consumos problemáticos o de padecimiento mental, si se lo patea al sistema penal o si se lo patea al sistema terapéutico asistencial. Y casi como que hay un peloteo constante y en algún momento, digamos, la terminal de todo ese peloteo termina siendo muchas veces el sistema penitenciario, cuando ya son grandes. En el medio, en ese peloteo, donde no se sabe qué hacer, la pelota es el pibe. En alguno de los, del material que ustedes tienen para consultar, digamos, justamente lo que, digamos, hemos tratado de reconstruir, en un caso con la profesora, con Eugenia Bianchi, con la cual estuvimos trabajando mucho tiempo, a partir de casos de expedientes judiciales, es como, digamos, el caso de los pibes que cometen una acción disvaliosa, pero en realidad son pibes de una vulnerabilidad extrema, ¿no? Estas situaciones de radical vulnerabilidad de la que hablaba Garzón Valdés, que ameritarían medidas especiales de protección, de acompañamiento y de ayuda. Pero el sistema de protección no sabe qué hacer con esos pibes, que son además recalcitrantes, resistentes a la ayuda, digamos que no se encuadran en el manual de la persona que acepta dócilmente ser ayudado o ser acompañado. También resisten. Entonces, digamos, uno de los casos que nosotros hemos tomado es el caso de un pibe que desde los 11 años venía siendo sistemáticamente, digamos, aprendido por la policía, digamos, llevado a los centros de detención, a los dispositivos especializados de aprehensión. Por supuesto, en una época en que todavía no había tanto límite respecto a los no punibles en los institutos, muchas veces se lo derivaba a institutos que atendían población que estaba en la zona híbrida entre la protección y el reproche penal. Bueno, este pibe se escapaba permanentemente, pero a los 2, 3 días volvía a caer. Entonces, cada vez que el pibe caía, se sabía que iba a haber un problema porque nadie lo quería, digamos. Literalmente nadie lo quería. O sea, no lo quería el sistema de protección porque decía que en realidad era un pibe que no estaba para estar con otros chicos dentro del sistema de protección. Dentro del sistema penal decían, no, este pibe tiene problemas de adicciones y problemas de consumos problemáticos, nosotros no podemos atender esa problemática. Si se lo mandaba al sistema terapéutico, digamos, al sistema de una clínica, digamos, una comunidad terapéutica, decían, aquí es condición para hacer un tratamiento que el pibe tenga la voluntad de colaborar y la voluntad, porque los tratamientos no pueden ser coactivos. Además, nosotros no tenemos medidas de seguridad. Entonces, claro, esta cuestión de no tener medidas de seguridad para el pibe era la vía fantástica para poderse escapar. Entonces volvía a caer el pibe y entonces terminaba cayendo dentro de las clínicas duales, que son las que tienen la parte psiquiátrica, donde la sujeción, la verdadera sujeción era a partir del chaleco químico, de la medicalización. Digamos, este caso, por ejemplo, por decirles, seguramente ustedes conocen muchos casos así, pero este es un caso que yo lo seguí durante muchos años a través de todo el expediente, el famoso expediente tutelar,
digamos, en realidad accedía al expediente tutelar una vez que el caso estaba cerrado, obviamente, que la persona era mayor de edad, porque ustedes saben que los expedientes tutelares además son reservados. Y justamente lo que pude ver es qué se hace con las personas que no no encajan en ningún dispositivo. Digamos, sabemos que hay temas que fallan, digamos. Falla, por ejemplo, el tema de la intervención temprana. Muchas veces nos quejamos, no tenemos dinero, digamos, para programas que actúan una vez que el problema ya se produjo, una vez que el hecho está consumado. Mucho menos hay presupuesto para intervención temprana. Mucho menos hay presupuesto para prevención. ¿Sí? Y en el medio tenemos una zona gris, que a mí es la que más me preocupa, digamos, dentro de esa zona gris, entre la protección y la punición, entre la protección y el reproche penal, están estos pibes, digamos que son los pibes de la calle, que a su vez están sometidos a una cantidad de violencias, pero que se vuelven en personas muy difíciles de hacer intervenciones. El caso de este chico, efectivamente era un chico que vivía en la calle, por supuesto no iba a la escuela. Sí, había tenido documentación, pero digamos, hay muchos chicos que viven en la calle que tampoco tienen documentación. Que, digamos, el hecho de no tener un referente en términos afectivos hace que tampoco tengan la posibilidad de tramitar algún programa social, algún estipendio o siquiera la asignación universal, donde si bien el titular de derecho es el pibe, alguien tiene que gestionar la solicitud de la asignación universal. ¿Quién se ocupa de estos pibes? Digo, porque este es uno de los temas, digamos, que aparecen como temas más problemáticos. Y, digamos, y si llegan a los dispositivos, digamos, o si llegan a la justicia, ¿por dónde se empieza a intervenir? Nosotros hemos visto que muchas veces en las cuestiones de padecimiento mental, yo durante muchos años me dediqué al tema de lo penal. Después, como me interesaba mirar cómo funcionaba el tema de las medidas de protección excepcional, empecé a mirar medidas de protección excepcional en juzgados de familia, tanto por 26061 como por 26657, por ley de salud mental. Y, digamos, una de las cuestiones que me di cuenta es que en los casos en que efectivamente se llega a la intervención dentro de los juzgados, hay equipos técnicos interdisciplinarios de los juzgados, que muchas veces tienen las defensorías, que muchas veces tienen los propios juzgados, a veces también, digamos, si el pibe no tiene un referente familiar de los servicios de curadurías, luego de los organismos de protección de derechos, que también tienen sus propios servicios técnicos. Digamos, yo he podido contar hasta 15 personas alrededor del pibe, que el pibe no sabe quién es quién, ni qué tiene que hacer cada cosa, y no le mueven el amperímetro a la vida del pibe. Entonces, ante eso, me queda preguntar, digamos, a ustedes que tienen los casos calientes dentro de la mano, ¿cómo se interviene en esos casos? ¿Qué efectivamente se puede hacer más allá de la fantasía de la posibilidad de intervenir bien? En términos realistas, no en términos normativos, no lo que dice, digo, no quiero que me digan lo que dice la ley, lo que dice la norma, ¿qué efectivamente se puede hacer? ¿Con qué apoyos cuentan ustedes? Y sigo agregando preguntas, así logro que después terminemos en una cuestión de diálogo. Con respecto a las situaciones que se cronifican, porque así como decían nuestros viejos positivistas de principios del siglo pasado, que decían a veces la vagancia es una pendiente fatal en la cual se cae hacia la delincuencia, y a nosotros nos parecía horroroso el modo de conceptualizarlo. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que
digamos, lo que termina siendo, digamos, una marca en términos de vulneración, se convierte en un destino en términos de trayectoria biográfica. Y que efectivamente, si no hay intervenciones que marquen un punto de inflexión dentro de esos cursos de acción, lo más probable es que estos pibes que no son atajados por el sistema de protección, que de las zonas grises van cayendo a las zonas cada vez más oscuras, terminen siendo atajados por el sistema penal. Y cuando digo atajados es una manera de decir, porque a veces ni siquiera son atajados por el sistema penal. Muchas veces, además, quedan en el camino, pero también en el camino de las enfermedades, de la cantidad de, porque ustedes saben que en las estadísticas de salud, los adolescentes, digamos, conforman el grupo que más cantidad de muertes no naturales presenta. ¿No? Digo, muertes que no son producto del ciclo de vida o de enfermedades, sino que son muchas veces muertes violentas, muertes por temas de consumo, por temas de enfermedades o por temas de suicidio, que ese es uno de los temas que tampoco hemos abordado, digamos, aquí. Entonces, ¿qué posibilidades reales hay de empezar a reparar derechos y de empezar digamos, a promover realmente acciones de corresponsabilidad en términos de la sociedad y en términos de los organismos y en términos de ustedes, también como actores que están involucrados dentro del problema y como tal deberían estar involucrados dentro de la solución? ¿Qué posibilidades hay? En el caso de los chicos que cometen delitos, yo he escuchado hasta el cansancio muchas veces que me dicen, y yo no quiero mandarlos a institutos penales, no quiero mandarlos a un instituto, pero el tema es que los programas en territorio no funcionan. Los programas de abordajes territoriales que suponen una cantidad de acciones son un saludo a la bandera. En definitiva, mandarlos ahí es limpiar mi conciencia progresista, pero sé que con este pibe no se va a hacer nada. Y este pibe va a seguir en el circuito de las malas compañías, de las situaciones de violencia, de las situaciones de delito, y probablemente se involucre cada vez en situaciones más graves. Muchos jueces me dicen, yo también tengo que pensar en el principio de defensa social. Y no es que lo diga en una manera de que me pongo la gorra. Tengo que pensarlo porque en definitiva a mí también me piden explicaciones. ¿Qué hago con esto? Me hablan de los acuerdos de justicia restaurativa. Me encantan los acuerdos de justicia restaurativa. Me encanta todo lo que sean medidas no privativas de la libertad. Compré al 100% la observación general 24 con todo lo que dice. Pero esas medidas, ¿en el marco de qué tipo de acciones están? ¿Qué programas? ¿Tengo realmente condiciones reales para llevarlas adelante o no? ¿Qué implica el tema de restaurar derechos sabiendo que hay que sentar a todas las partes? Y sobre todo que tiene que, digamos, sentirse interpelada la comunidad para que una medida funcione y para que sea sustentable más allá de la instancia del encuentro. A ver, yo les estoy trayendo preguntas, ¿eh? Todas estas preguntas las van a ver problematizadas como los núcleos duros que aparecen dentro de también el aspecto de niños en conflicto con la ley penal. Ustedes van a ver cuando recorran el PowerPoint sobre este último tópico, que, digamos, obviamente empecé con todos los datos del relevamiento, mostrando que efectivamente respecto al año anterior, al relevamiento anterior del 2019, en 2022 habían bajado los chicos en dispositivos penales, habían subido las medidas de ejecución en territorio, digamos, hice, digamos, toda la evolución, pero donde, digamos, esto es la parte cuantitativa. En la parte cualitativa, digamos, todas las personas que entrevisté me dicen, nosotros tenemos muchos problemas que no podemos atajar.
tenemos muchos chicos con problemas de que llegan ahora por delitos contra la integridad sexual. Es un tema que también habían comentado la doctora Mari Beloff y Martiniano Terragni en su momento, que están llegando muchos más casos y qué hacer ante el abordaje de esos casos. Digamos, proceder con programas solamente de tipo punitivos o proceder, como me lo han contado muchos jueces que entrevisté en los últimos años, a través de programas que tengan que ver con cambios culturales en términos de nuevas masculinidades y repensar los roles y no aplicar, digamos, el tema del sistema penal. Un fiscal me decía, no tratemos a los chicos como si fueran machirulos de 40 años, cuando en realidad ellos están construidos con determinados paradigmas y esto implica un cambio cultural de largo plazo. Tenemos otro tipo de problemáticas con, digamos, con el tema de los, mejor dicho, con los consumos problemáticos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el tema de las cuestiones de la especialización y la especialidad y la especificidad? Dice, cada vez hay más, sí, especializan, nos hacen tomar cursos a los jueces sobre el tema de especialidad, y somos jueces especializados, pero ¿qué pasa? Que, y esto les debo interpelar a ustedes, actuamos o en multifueros, o en fueros con competencias ampliadas, o con competencias diversas. Entonces, digamos, especialidad no es especificidad, no es exclusividad. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar todos estos aspectos que tienen que ver con el tema de nuestra intervención? Hacemos formaciones. Muchos hacemos formaciones, bueno, los que están acá, todos los que les estoy viendo las caras, están involucrados y consustanciados con el tema de la formación. Hoy por hoy la formación es bastante obligatoria, pero ¿qué pasa con las formaciones cuando en realidad se dan en el marco de estructuras donde muchos de los trabajadores no tienen estabilidad laboral? O donde las inserciones son precarias, o donde en realidad las formaciones obedecen a un sistema punitivo premial, como solemos decir nosotros, y que sirven a los efectos de tener un upgrade laboral, digamos, o quedar bien con el jefe inmediato, digamos, pero no con verdaderamente una necesidad o una voluntad de formarse o de capacitarse. ¿Qué pasa en los eslabones, digamos, que forman parte del sistema de protección? Y cuando digo los eslabones que forman parte del sistema de protección, digo, a ustedes ya las situaciones les llegan más cronificadas como sistema judicial, pero previamente hubo un sistema administrativo. Para que llegue al sistema judicial significa que digamos, lo que es el incendio, ¿no? Lo que dicen trabajar en el sistema de protección es ser bombero 24 horas por día, que me decía una persona funcionaria del Poder Ejecutivo de alguna otra gestión de nivel subnacional, y me decía, es un asistencialismo de incendio, todos los días estás atendiendo incendios. Digamos, obviamente, cuando esa situación trasvasa los límites de la posibilidad de intervención en lo administrativo, llega a lo judicial. ¿Cómo se mantiene lo administrativo en términos de personal? Lo administrativo, y ahí ustedes van a ver algún dato de un censo de relevamiento de establecimientos, que solamente habla de los establecimientos, de los dispositivos asistenciales, se van a dar cuenta que muchas veces es trabajo precario, o trabajo por contrato, o trabajo voluntario, o pasantías, o trabajo pago a partir de planes sociales. En los equipos que actúan en los territorios, ustedes muchas veces dirán, no encontramos gente que trabaje en los territorios, no tenemos buenos programas, porque teníamos un buen programa, porque funcionaba, porque había un asistente social, una psicóloga que era buenísima, pero se fue. ¿Y por qué se fue? Y porque hacía trabajo voluntario, porque hizo una pasantía de formación profesional a través de las horas que le pidió la facultad y después se fue. Bueno, a ver, me interesa dialogar con ustedes
sobre todos estos cuellos de botella que plantean los límites de todos los temas de protección, donde ustedes tienen que intervenir y obviamente tienen que intervenir en términos, digamos, de conciencia, en términos de moverle el amperímetro de la vida a los pibes, pero donde todo ese marco, el financiamiento como el núcleo duro del tema de protección, el tema de los presupuestos que a veces están descentralizados, que no se puede reasignar recursos en términos de prioridades o emergencias. Bueno, ¿cómo ven ustedes el funcionamiento de un sistema de protección donde en el medio quedan los pibes y donde en realidad, digamos, si los queremos atajar antes a través de cuestiones de acciones de protección y de promoción, o si los dejamos derivando hacia el sistema penal y después decimos que no tenemos nada para hacer? Ahí los empiezo a escuchar a ustedes. Si alguno quiere. Si no, yo puedo seguir hablando si los dejo tan callados. Bueno, para tomar la posta un poco y hablar, em, yo considero que lo primero que habría que hacer en esos cuellos de botella es extremar las medidas a nivel social, del nivel administrativo. Em, lo penal no restaura derechos, sino que es una respuesta más punitiva o sancionatoria. Mi humilde opinión. Vos sos, ¿dónde trabajás, Leandro? Yo trabajo en una asesoría de menores en la provincia de Santa Fe, eh, que tiene una participación complementaria o accesoria a la principal o a la defensa técnica, al abogado del niño o al abogado de alguno de los progenitores, y me toca intervenir en los eh, expedientes civiles y penales de los juzgados de menores. Perfecto. Entonces vos decís estos temas sociales, pero obviamente eso implica que vos considerás que desde tu esfera de intervención no podés hacer nada, porque este es, digamos, la angustia que produce no poder hacer nada significa que se termine pateando la pelota afuera, o qué sí se puede hacer. Es un poco la idea de problematizar qué podemos hacer con los elementos que tenemos, con los recursos que tenemos, digamos, con los programas que tenemos, qué sí podemos hacer. Porque uno dice, siempre que no se puede hacer algo, se puede hacer otra cosa. Lo peor es quedarnos en el no se puede hacer nada. Pero ahí veo que otras personas No, se no, están no. levantando. Sí, No, dejo hablar a otro, no. Yo lo que considero es que si cuando llega el sistema penal, porque me ha tocado un caso parecido a lo que vos hablás, la impotencia nos miramos entre todos los operadores y decimos, ¿cómo no puede haber recursos o programas o política pública para orientar esta situación? Que en este marco territorial en el que yo me desenvuelvo no son muchas, son algunos casos puntuales nomás, eh, pero no tenemos herramientas de políticas públicas como para afrontarlo adecuadamente, me parece. Eh, tengo el mismo cuello de botella y la misma pregunta, la misma cuestión se me repercute a mí en lo práctico y a veces es difícil afrontarlo. En el caso particular que te hablo, se pudo solucionar luego de numerosos intentos de los jueces, tanto de familia como juzgado de menores, instando a los organismos administrativos a materializar, concretizar, efectivizar esa medida de protección, de ayuda, de apoyo. Pero bueno, fue un caso puntual y también nos miramos con la defensora y qué pasa si siguen apareciendo estos casos y también sigue habiendo una no respuesta del organismo administrativo. bien.
Tengo 3 manos levantadas. No sé el orden, decidan ustedes. Sí, Cristina creo que había levantado primero. Cristina No primero, sé. bueno. Sí, gracias. Hola a todos. Bueno, Silvia, en principio agradecerte que nos llenes de interrogantes y de interrogantes que abren tantas posibilidades, pero que son tan reales, que ponen la realidad nuestra de todos los días acá, sobre esta pantalla, porque en verdad la situación es muy compleja con las infancias en los 3 ejes que presentaste. Para mí es compleja en los 3, pero puedo dar cuenta en lo chiquito. Yo estoy en un juzgado penal y vivimos estas realidades, tanto de situaciones como de chicos en los cuales eh, vamos recibiendo información y sabemos que el límite va a ser lo penal y nos interpela también, eh, y como equipo de juzgado permanentemente intentamos articular con lo que tenemos. Estamos en una localidad chica, eh, con los programas existentes que hay ¿De qué localidad sos? de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Casilda, sí. Eh, Trabajamos con todo lo que es el departamento Caseros, no solo Casilda. Tenemos localidades que llegan hasta Arteaga, localidades que llegan hasta Firmat, localidades que llegan hasta Bombal. Y lo que hacemos como trabajadora social, me interpelaba esto mientras te escuchaba. En primer lugar, bueno, no hay recetas, no tenemos recetas. Cada chico es una complejidad, cada chico tratamos de abordar desde su individualidad, digamos, desde su historia. En lo personal, muchas veces me siento delante del chico y le digo, eh, si llegaste hasta acá es porque hubo muchas instancias que no se pudieron, y veamos si podemos construir de ahora en adelante algo o alguna respuesta que a vos te sirva. Los chicos están atravesados, es excesivo el consumo, creo que no está cuantificado ni ponderado, porque eh, el consumo es cada vez mayor, pero además de un daño físico, psíquico más grandes, intentos de suicidios que no son cuantificados, que no se toman en cuenta. Hay gran preocupación. Nosotros vemos la realidad. En Casilda se está instalando mucha gente de otras localidades, de ciudades importantes, por lo tanto el accionar, la dinámica de la ciudad se va modificando. Claro. Hay mucha violencia en lo personal. Nosotros trabajamos con justicia restaurativa. Te voy a comentar en qué casos. En aquellos casos, porque hay muchas causas de riñas, de enfrentamientos, de chicos que se citan por redes sociales a la salida de la escuela. Y entonces, sí, nosotros evaluamos el estadio del conflicto entre las partes, son consultadas las partes, por supuesto que es voluntario, se respeta, pero en la medida que hay voluntad, lo llevamos adelante con muy buenos resultados. Hay una gran reparación en la dignidad del joven, es maravilloso lo que sucede, y muchas veces a partir de esos encuentros también nos permite después en el seguimiento ir construyendo otros aspectos y recuperar y reparar en alguna medida algunos derechos en los chicos. Y bueno, y así vamos construyendo. Tenemos muy buena relación y muy buen equipo de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, con el cual trabajamos permanentemente. Nos cuesta más con lo que es la parte administrativa.
y vamos tejiendo con los recursos que hay, con los programas que Santa Fe baja de capacitación. Tenemos un centro de la Unión Obrera Metalúrgica de capacitación en oficios. Tenemos un agrotécnico que ha armado un curso de apicultura y un curso de manejo de maquinarias agrícolas, porque estamos en un medio muy agrícola y, y a veces se puede y a veces también nosotros nos quedamos con la gran frustración. Esa es nuestra realidad. Muchas gracias, Cristina, porque estás hablando de cómo se articula en términos también de comunidad, igual que como había comentado Virginia antes, que es evidente que son las propias fortalezas en términos de la comunidad lo que logra, digamos, quizás mover un poquito el amperímetro de lo que sucede, digamos. No es tanto lo que viene de arriba, sino es lo que viene de abajo, ¿no? Pero está bien escucharte de cómo funciona y en qué casos. Bueno, Roxana, y ahí se fue la otra persona que iba a hablar, bueno, pero Roxana quedó ahí, sí. Hola, ¿se me Sí, escucha? sí. Bien, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la propuesta que nos trajo hoy con la temática. Yo solo quería hacer un pequeño comentario, ¿no? A partir de las inquietudes que nos volcó. Yo soy psicóloga multifuero del distrito Orán, Salta. Salta. Sí, y muchas veces, o sea, me ha tocado toparme, ¿no? Con realidades de niños, niñas, adolescentes muy vulnerados y sobre todo cuando ya están ahí como en una adolescencia media, que es cuando ya ya hubo un recorrido más largo de vulnerabilización, digamos, y que ya los veo que están próximos a caer dentro de un sistema punible, o sea, porque ya hay altas reincidencias y demás, además de consumo y bueno, desarraigo, un montón de cuestiones que uno ya viene conociendo porque a veces han ingresado por esto de haber sido multifuero, ya los había trabajado a lo mejor por violencia familiar cuando eran niños, ¿no? Después hasta verlos con recorridos de ser o víctimas de abuso o ser victimarios de abuso también, ¿no? Y darme cuenta que en definitiva acá en Orán no contamos con muchos dispositivos para poder dar respuestas efectivas, ¿no? Respuestas reales de contención, de asistencia, de intervenciones posibles y demás. Muchas veces mi humilde aporte, digamos, ¿no? A lo que por ahí siento que es como imposible a veces pensar una respuesta que realmente contenga esa situación o esas situaciones de estos niños, niñas y adolescentes que por ahí me ha tocado ver, que no han sido muchos, pero han sido algunos. Mi humilde aporte es desde quizás mi lugar de trabajo hacer alguna diferencia para la realidad de ese chico o chica, ¿no? ¿En qué sentido? Yo entiendo que mi trabajo es meramente pericial, o sea, yo estoy abocada a hacer trabajos de evaluación, de examen, de pericia, ¿no? Para eso es lo que estoy allí, ser un auxiliar de los jueces, pero muchas veces en estos casos me termino saliendo de este rol y hago intervenciones con alcance terapéutico en la medida de lo posible, ¿no? Que a veces he visto que esas pequeñas intervenciones que me he visto en la necesidad incluso mía, ¿no? Personal de hacerlas, porque no es lo que se me pide, para decirlo así, ¿no? Muchas veces han sido como dejarles a ellos la experiencia de que hay alguien que sí los ha escuchado, que sí los ha entendido, que sí se ha conmovido, que sí ha podido comprender el estado de vulnerabilidad y de soledad o
o de angustia, de impotencia, perdón, en la que pueden estar. Y a veces desde ahí empezar a tejer pequeños puentes para que puedan empezar a creer en que tal vez la asistencia al centro de rehabilitación, de consumo de sustancias, pueda ser, tener algún alcance, tener alguna posibilidad, o sea, dejarles siquiera esa experiencia de que es posible ser escuchado, ser entendido, ser comprendido en todas sus dificultades. Hasta ahí es donde yo siento que puedo llegar, porque realmente siento que a veces no hay nadie más, o sea, no hay padres, a veces no hay jueces, no hay asesores que lo hayan escuchado, no hay defensores que lo hayan escuchado. Y ofrecerles ese espacio, siento que es un pequeño, digamos, aporte que se puede hacer y a veces no alcanza, es cierto. A veces igual cuando te toca saber que a lo mejor siguió por ese camino y terminó, o como se dice, ¿no? O preso o muerto, lamentablemente, uno se siente muy frustrada, muy frustrada, ¿no? Pero realmente hay muy pocos dispositivos y organismos y acciones y políticas públicas que atiendan esta dificultad, digamos, esta problemática. Bien, gracias Roxana, además porque nos traes panorama de otro lugar donde además hay otro tipo de especificidades en términos de lo cultural, digamos, no habló nadie de Jujuy hoy, ¿no? Pero digo, Salta, que la parte de Orán tiene una cantidad de temas también con el tema de los pueblos originarios, de lo intercultural, y eso añade también otras complejidades, pero digamos, la respuesta es lo mismo, o sea, lo que vos podés hacer es en términos de un plus personal. No te piden que hagas esa intervención. Lo tuyo sería hacer evaluación, pero cuando podés, haces intervenciones con la idea de si algo puede cambiar el amperímetro de la vida de ese pibe, que no sea irrelevante el paso. Y a mí me parece interesante porque esto es lo que yo suelo escuchar muchísimas veces, que lo que termina salvando, digamos, haciendo la diferencia, digamos, para la vida de una persona es, digamos, alguien que los miró, alguien que los escuchó, alguien que le prestó atención. Pero digo, y es muy valorable, lo que digo es que es un peso muy fuerte que un sistema descanse sobre la cuestión de la buena voluntad en términos de lo personal, ¿no? Es como pesado, pero digamos, por otro lado es indispensable, menos mal que existe esa buena voluntad de tantas personas que hacen tantas cosas que se desubican en el buen sentido. Me gustaría escuchar a Marisa, que viene levantando la mano hace un montón, y porque ya sé que estamos muy cerca de las 5, pero también vi que Claudia levantó la mano, y entonces, bueno, Marisa, si nos querés contar algo. Desmuteate. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por la posibilidad de intervenir. Y hoy me toca hacer como la gota de limón en medio de la taza de leche tibia con cucharada de miel. Yo soy jueza de familia en la ciudad de Santa Fe capital. Y la verdad que en este momento en la provincia estamos viviendo una situación muy compleja con la Secretaría de Niñez. Y esto lo voy a comentar porque es un hecho que tomó estado público en el día de ayer, en esta semana, donde un colega, el juez de familia de la ciudad de San Lorenzo, y ustedes lo van a encontrar en YouTube, en un montón de lugares, la nota que le hicieron los medios, Canal 3 de Rosario, que está muy cerquita, 30 kilómetros de San Lorenzo, tuvo que salir a denunciar en los medios públicos los reiterados incumplimientos de la Secretaría, después de haberla, como hacemos también todos y todas, intimado innumerables ocasiones para que dé una respuesta, haber
corrido vista al Ministerio Público de la acusación para que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, de quienes están a cargo de la subsecretaría y secretaría. ¿Por qué? Porque, según dice este organismo público, y hablando de números duros, hay 17 niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia que están internados en hospitales públicos, que han atravesado alguna cuestión con su salud mental. Recordemos que son infancias y adolescencias absolutamente vulneradas, que han pasado, como bien lo describías, por situaciones terribles, que además se encuentran con estos padecimientos y que han sido dados de alta médicamente hablando, pero que permanecen en los hospitales, viviendo en los hospitales, Porque no tienen lo a dónde que ir. en su momento se llamaba internación social, que no tienen dónde ir y donde ya la Secretaría está interviniendo. Es decir, no hay dispositivos, no hay lugar y varios meses, no es algo que hace 2 días y el juez salió a hablar porque, bueno, también hay que posicionarse que para nosotros no es grato tener que, como funcionarios y funcionarias, salir a hacer este tipo de denuncias, pero realmente la situación era gravísima. En el sur de la provincia, 11 niños, o sea que en el norte estaría el resto de estas infancias y adolescencias. Yo ya pedí que hagamos un relevamiento en este tribunal colegiado, porque bueno, tenemos muchísimos expedientes, una Secretaría de Vulnerabilidad que está atiborrada con los expedientes de la Secretaría de Niñez. Digo, después que el doctor Marcelo Escola hizo la denuncia pública en los medios, entonces en el día de hoy apareció un funcionario diciendo que habrían encontrado lugar. Él se refiere puntualmente al caso de una niña, otros niños que están en su juzgado de San Lorenzo, a decir que se encontraron dispositivos, como que esto ya se estaba trabajando y que ahora, milagrosamente, y me hago cargo de lo que digo, aparecieron estos dispositivos. Bueno, con lo cual, no abundo más en detalle porque lo pueden buscar en los medios. Esto es terrible. Entonces, todo esto que teóricamente estuvimos viendo, que tu exposición ha sido bien completa, llamándonos a la reflexión, con grandes disparadores, hoy en lo particular a mí, y me suena como a expresiones de buenos deseos, ¿no? Donde, bueno, Argentina tiene lo que siempre hablamos, además de la inflación económica y financiera, una inflación de leyes, tenemos divinos tratados, maravillosas adhesiones, pero cuando nosotros que estamos acá en primera instancia, siempre digo que los jueces de primera instancia, y sobre todo los de familia, somos jueces de trinchera, porque nosotros estamos acá en el fuego cruzado, viendo qué hacemos con estas infancias y adolescencias absolutamente vulneradas, donde además, como bien lo dice el doctor Escola, son víctimas de violencia institucional por parte de los organismos que deberían cuidarlos, ¿no? Y después, bueno, cuando Argentina llega denunciada ante la Comisión Interamericana, o toma la intervención el comité, bueno, uy, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? ¿No? O sea que, bueno, ¿cómo articulamos? ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos aquí infinidad de casos donde hemos intimado, donde periódicamente intimamos, no encontramos y realmente no quiero pensar que tenga que salir a hacer estas denuncias públicas para obtener alguna respuesta, ¿no? Seguimos enviando, porque a la vez también va a decir, pero ¿cómo usted, no sé, este niño o esta niña se escapó del hospital cuando tenía la alta edad y qué hizo el juez o la jueza de familia? ¿Cómo no intimó? ¿Cómo no vieron? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a nuestra casa, a nuestro departamento? Y esto lo digo irónicamente y lo he dicho siempre, o sea, Sí, cuando sí. vivía en San Cristóbal, que me pasaba como le pasa a los compañeros de curso que han hablado recién, al ser una ciudad más chica, 16.000 habitantes, podíamos articular mucho más con la municipalidad, que tenía un espacio asignado, además una casa de amparo, todo un esquema de primer nivel que permitía abordar, porque si yo decía, ¿qué hago? Alquilaba una casa que tenía 2 dormitorios y uno que no uso, y llevo entonces a estos niños, a niñas que quedan atrapados en el sistema, ¿no? Realmente
Me parece una situación de absoluta perversión institucional, además de violencia institucional, y sumamos después, como decían los colegas, bueno, vemos que en estos expedientes complejos de familia, y muchas son después las infancias y adolescencias que transitan los juzgados de menores. Bueno, nada más. Lamento haber No, pero estas noticias tan feas. te agradezco mucho, Marisa, porque justamente interpela sobre los límites en cuanto a que la única manera que aparezca una solución es poniéndolo en visibilidad pública. Y aparece una solución que no aparece de otra manera, digamos, pero en los casos que son visibles. El tema es que, por eso mi pregunta sigue siendo en términos de ¿qué hacemos en términos de un sistema que no sea la resolución de los casos puntuales a partir de pergeñar estrategias? Porque incluso lo que vos decís, ¿qué hago? ¿Me lo llevo a mi casa? A ver, sigue siendo privatizar el problema. Entonces, digamos, ¿cuáles son efectivamente los marcos de acción cuando tienen que existir acciones de mucha, digamos, interconexión y mucha articulación, donde tienen que existir articulación entre el Poder Judicial, el Poder Administrativo, digamos, pero donde además tiene que haber presupuestos en términos de la asignación pública, que significa mucha intersectorialidad, digamos, mucho compromiso, digamos, y todas estas cuestiones nos dificultan mucho que pensemos en las soluciones concretas a los casos. Por eso digo, me interesa la pregunta y que se queden preguntándose, viendo, digamos, cuáles son los márgenes de acción posibles, digamos, que están dados a partir de, sí, hay marcos legales, nos seguimos capacitando, seguimos haciendo cosas, y cómo podemos efectivamente operar que no sea después terminar resolviendo a partir del azar, la contingencia de la buena voluntad. Pero bueno, Claudia, vos querías decir algo, como ya estamos en hora, vos seguramente querías hacer algún cierre o decir algo y bueno, por ahí después cierro con alguna frasecita. Igual quedé un poco impactada con lo de Marisa, voy a decir algo, pero lo que iba a decir antes de escuchar a Marisa era diferente. Quiero retomar 2 o 3 cuestiones que señalaron acá y que me parecen valiosas para empezar a desarrollar algunas ideas de parte de ustedes, que quería simplemente resaltar porque me resultan fértiles para seguir pensando. Cuando María Virginia Toranzos plantea que se necesitan dispositivos de acogida. Me parece que sobre eso hay que trabajar un montón y me interesaría, María Virginia, que nos desarrolles algún material escrito sobre cuáles serían esas condiciones o requisitos, porque el caso que vos traes de los 4 hermanos es un caso paradigmático. Digamos, hay dificultades para una familia que quiera adoptar, y hay niños que están pidiendo no ser separados. Digamos que como caso es un caso paradigmático. Bueno, a mí me hubiera gustado que Marina cuente algo porque ella ha trabajado muchísimo con familias de acogida, pero de todos modos me parece tal vez lo podamos terminar de desarrollar en la última clase y escucharla a Marina sobre cuáles serían esas condiciones o requisitos imprescindibles para esos dispositivos de acogida. Me parece un tema fundamental sobre cuál hay que empezar a escribir y que sería interesante un aporte tuyo para este borrador de manual que estamos desarrollando, a ver cuáles serían los proyectos. Y dejo pendiente para la clase que viene en nuestro espacio participativo que nuestra colega Marina nos cuente sobre algunas experiencias con familias de acogida. Cristina Bolondi, cuando dice no hay recetas, cada chico es una complejidad. A mí me parece que sobre este tema también hay mucho para desarrollar. Lo tomo porque me parece un aporte interesante para hacer recomendaciones prácticas concretas también para esto que estamos pidiendo que ustedes empiecen a aportar, que es este avance de un manual de buenas prácticas. Me parece que es fundamental, además de algo que ella agrega después, tejiendo con los recursos que hay. Me parecen 2 ideas
muy fértiles para empezar a elaborar y a desarrollar. Rosana, la psicóloga, creo que cualquier espacio para la escucha, y tiene que ver con lo que planteábamos en el encuentro anterior, ¿no? Es una apuesta a futuro, siempre es válido, desde cualquier lugar en el que uno tiene acceso a esas infancias vulneradas, generar un espacio de escucha, donde sea, cuando sea, desde el pasillo, desde desde el margen, ¿no? Porque uno también trabaja desde los márgenes en el lugar donde está, y en cuanto uno ve una infancia en estado de aflicción, está bueno intervenir. Y creo que lo de Marisa sí requiere otro tipo de abordaje, perdón porque sobre eso no había pensado antes, porque la iba escuchando, pero creo que hay que trabajar abordajes de encuentros dentro de los organismos provinciales para unar criterios y para coordinar acuerdos, y tal vez eso necesita alguna intervención profesional que colabore en este abordaje tan complejo que señala, ¿no? Pero me parece que igual como diagnóstico, sobre eso también, que obviamente fue muy fuerte, pero me parece que debe ser compartido por muchos de ustedes, estas dificultades cuando hablamos de las infancias vulneradas por los mismos organismos, y que a veces solo la denuncia moviliza. Me parece que sobre esto también tendríamos que empezar a pensar cómo generar dispositivos de encuentros entre los organismos para que estas cosas estén como generadas preventivamente, ¿no? Como que haya dispositivos preventivos para que, bueno, que los hogares estén, que no sea el hospital el lugar de residencia para los niños, ¿no? Bueno, yo los invito a escribirnos. Como les dije al principio de este encuentro, les pido por favor que los que estén decididos a mandar sus aportes lo hagan a más tardar el domingo a la noche, para que nos den tiempo de procesarlo. Y bueno, les recuerdo que tenemos para la clase que viene una gran conferencia, no se la pierdan, de la doctora Mariela Macri. El título es Violencia, Coacción y Explotación, las peores formas de trabajo infantil. Y una vez que hagamos el corte, tenemos ese espacio de la tarde para un encuentro participativo, ir haciéndole entre todos un cierre a este módulo, a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, eso era todo. Bueno, yo simplemente quería, agradecer todos los aportes. En realidad el objetivo mío en esta clase fue problematizar y dejarlos pensando. Por eso es que, digamos, no me atuve tanto a un desarrollo teórico, sí les he dejado bibliografía para que muchas cuestiones en términos conceptuales las puedan reponer a partir de la lectura, pero me interesa compartir estas cosas porque, digamos, la idea de confrontar, digamos, el deber ser con el ser y todo el tiempo ver cuál es la transacción y cómo en realidad a partir de buscar esos ajustes poder encontrar cosas que sean posibles. Y por eso, bueno, me parece, digamos, que este es, digamos, lo que se busca en el marco de la capacitación y, bueno, espero que les haya servido y nos seguiremos viendo en la próxima clase y en las próximas, en el caso mío, en todas las demás. Bueno, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hermosa clase. Gracias, Virginia.